quería preguntar, ministro, es, se habla de todo este plan de reactivación económica y Sí. se tiró una cifra de 2.000 millones de dólares. Básicamente se habla de obras públicas, mucho énfasis en el tema vivienda, créditos para la vivienda, creo que hasta 10 años de plazo, tasas de interés 5, 6, 7%, y la posibilidad de mantener otra vez este tema de los subsidios. Pero, ¿de dónde va a salir la plata? ¿Vamos a endeudarnos más de lo que ya de este límite de 1.600 millones de dólares que era para poder combatir al COVID? Mira, estamos estudiando dentro de Hacienda cómo fondear este programa, ¿verdad? Por el lado de las obras, tenemos recursos ya disponibles que podemos adelantar su uso. Por el lado de la capitalización de las entidades públicas, estamos viendo si una opción es abrir el capital a las multilaterales, de tal manera que puedan financiar, puedan capitalizar las empresas BNF y Fomento y generar los programas. Y por el lado de la asistencia social estamos viendo cómo está funcionando este programa, ¿verdad? Si es que se agotan los recursos o no. No obstante eso, yo quiero dejar claro el tema de que el objetivo es salir de la pandemia. El objetivo es llevar a un proceso de recuperación eficiente de la economía paraguaya. ¿Cómo se hace eso? Yo estuve mirando este fin de semana largo cómo salieron varios países de situaciones similares, ¿verdad? Porque yo no creo que haya habido nada igual en el mundo, pero similares sí. Podemos ver qué pasó en el 30, en la gran crisis de la bolsa de Nueva York, o cómo se recuperó el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Y todo se hace en base al estímulo fiscal. O sea, no hay una receta mágica para salir de la crisis. No hay una receta mágica para volver a anclar las expectativas hacia un momento mejor. Y el objetivo nuestro en el plan es que sea vigoroso y agresivo. Y si dentro de ese plan necesitamos recurrir a más deuda para invertir, yo creo que es nuestra obligación plantear, ¿verdad? No podemos no hacerlo, porque si no tendríamos un plan a medias, que no sería ni chicha ni limonada, y estaríamos en el peor momento, no pudiendo nosotros responder a las expectativas de esta situación compleja. Después llegará el momento de hablar de cómo recomponer la cuestión fiscal, que de hecho estamos haciendo en paralelo un proceso muy importante de modernización del Estado, con una serie de leyes que están a discutirse y en discusión dentro del Parlamento, donde va desde la ley del servicio civil, que la estaremos presentando en los próximos días, el estatuto docente, que se presentará probablemente este año, y una serie de leyes que van a ir organizando el Estado de una manera más eficiente, donde la meritocracia será la regla y no la excepción. Y otras cosas más que están en el mismo Parlamento, ¿verdad? La ley de insolvencia, si es cierto que van a haber muchas quiebras, yo creo que es el momento para tener un nuevo sistema que resuelva la insolvencia y que le proteja al deudor y que le proteja al acreedor. Hoy no ocurre eso. Y así una serie de leyes más. Pero para ser claro en tu pregunta, Luis, hasta el momento el equipo de Hacienda entiende que no sería necesaria una nueva deuda. Yo le planteé a ellos, no me quiero quedar corto. O sea, yo no quiero que nuestro programa peque en que sea corto el plan de estímulo, porque es lo que va a salvarnos y lo que va a llevarnos hacia adelante, ¿verdad? La diferencia que en este momento es que si hacemos una nueva contratación de deuda, ya no va a ser para gastos corrientes como fue la primera, sino que ya va a ser exclusivamente para inversión y protección social, si es que llega al caso. O sea, yo no quiero quedarme corto en el plan de recuperación. Este plan de recuperación va a tener seguramente un plazo de 18 meses de ejecución para poder ir recuperando sectores, reformando la economía y tratando de ser más competitivos, pero en ningún momento podemos ser tímidos a la hora de presentar el plan para tratar de dar el siguiente paso en esta titánica lucha contra el virus, ¿verdad? Yo creo que
se han hecho relativamente bien las cosas. O sea, si vos mirás, comparás septiembre con febrero, el plan de reactivación fue bueno. Del año pasado hubo un crecimiento en el IMAEP de alrededor del 4,7 de promedio, que estaba ya dentro de nuestra expectativa hasta que vino el virus. Nuestro plan de salud fue bueno, de alguna manera le dio un martillazo a la curva esta. No hubo o no hay mucho contagio comunitario, no hay mucha carga viral, seguramente porque las medidas de salud fueron oportunas. El plan económico que se planteó en la emergencia está dentro de los límites y dentro de los niveles de esfuerzo de toda la región, si no es más, que de alguna manera también acompaña alguna expectativa para el futuro. Y nuestro plan de recuperación tiene que ser igual de vigoroso, que nos permita salir cuanto antes de este momento único en la historia del mundo. Ahora, ministro, respecto al programa Putubó, que va a realizar un segundo pago a finales del mes, según inicialmente nos informaron, estamos hablando de 1.150.000 beneficiados. Sí. Ahora, la gente que va a recibir el mismo pago sigue preguntando, ¿verdad? ¿Es la misma la que va a recibir o es otro grupo ya o es solamente la mitad? ¿Cómo sería eso, ministro? La ley nos permite hasta 2 pagos por persona, ¿verdad? O por núcleo familiar. O sea, la gente que ya está registrada y que ya pasaron todos los filtros tienen derecho hasta un segundo pago. Y estamos viendo cómo llegar a más sectores, ¿verdad? Se está trabajando en el equipo para ampliar porque nuestras expectativas eran de 1.500.000 y llegamos alrededor de 1.200.000. Entonces tenemos margen para buscar fórmulas de llegar a las personas que no llegaron ni a Pitibón ni a Ñangarecó. Y en eso está trabajando el equipo de Hacienda. Claro, en el caso de Pitibón, para hacer nomás ser un poco detallistas, ¿cuántos beneficiados más pueden haber de estos 1.150.000? No sabemos. Lo que se está viendo si todos los que fueron de alguna manera no incluidos tienen algún derecho para estar incluidos. Se está revisando todo ese proceso. Y en nuestra estimación el número era 1,5 millones, ¿verdad? Y llegamos a 1.200.000, 1.250.000, porque hay un número importante que están reconocidos, que tienen los derechos, que pueden acceder, pero por alguna razón no encontramos la fórmula de llegar donde ellos están porque no tienen ninguna de las herramientas que pusimos a disposición de la gente para que puedan llegar a acceder al subsidio. Y estamos viendo cómo resolver eso también. Sobre el punto, ministro, una queja que hacen extranjeros que llevan como 20, 30 años trabajando en el país, que pagan sus impuestos, que tienen sus hijos acá y que como cualquier otro ciudadano se quedaron de repente sin ingreso, pero resulta que ellos no tienen derecho a este subsidio. ¿Por qué eso? Porque paraguayos que están en el extranjero, por ejemplo, si hay subsidio también reciben el beneficio. Es como que es una discriminación que no tiene mucha lógica. No tiene, estamos revisando eso, Luis, y seguramente uno de los colectivos que va a ingresar va a ser también. Ya. Y de esta gente, de los 1.150.000, hay como 10.000, 11.000 que todavía no pudieron cobrar el primer pago. ¿Cuál es la principal falencia, ministro? No llegan, el sistema no llega a donde están ellos, es muy lejano y estamos viendo si podemos buscar otra forma de que se puedan identificar, porque queremos evitar en lo posible, por una cuestión de seguridad, el efectivo. Ahora, ministro, la gente que está escuchando, lo primero dice, bueno, ok, vamos a endeudarnos otra vez, plan de reactivación, entendemos que se van a facilitar créditos para comprar casas para la clase media que mueve mucho dinero, todo bien. Pero el tema del gasto público, vos hablabas recién de mandar la ley de lo que tiene que ser el servicio público, es decir, sí, la ley del funcionario público, por decirlo así. ¿Qué pasa con el tema de las compras del Estado? Porque si algo realmente lastima en todo este proceso es ver que en las compras que se hacen, inclusive para una situación de pandemia, otra vez tenemos una cantidad de dudas sobre si se están haciendo negociados. Se habló de una ley, de un decreto de las compras públicas. ¿Qué pasó con eso? No, nosotros sacamos un decreto a fin del año pasado, dentro del plan del gasto, donde incorporamos una serie de medidas que debieran de facilitar la compra, la eficiencia y el control. A la vez estamos trabajando en una nueva ley de compras públicas que permita que estas zonas grises desaparezcan, ¿verdad? Pero es todo un proceso. Ahí hay un elemento importante de ahorros, ¿verdad? O sea, según los cálculos tenemos un sistema que era
o sigue siendo todavía porque no está del todo incorporado en los programas anuales de contratación, es un sistema que no es del todo perfecto y no es del todo eficiente, puesto que los procesos se hacen de manera muy rápida y sin mucha competencia. Esa fue una de las críticas que tuvimos. Y es uno de los objetivos nuestros, es mejorar totalmente ese sistema, y estamos trabajando con la Dirección General de Contrataciones y también estamos trabajando con las multilaterales que nos están poniendo en perspectiva las mejores prácticas con respecto a las compras. El modelo que a mí me gusta es el de Chile, donde una sola entidad compra todo. Entonces se termina esto de que el mismo medicamento se vende en IPS, en el Ministerio de Salud, en clínica y en otro lugar más. Y los precios, vos mirás, son todos diferentes, ¿verdad? Entonces, si llegamos a poder tener una sola unidad de compra, seguramente vamos a ser mucho más eficientes a la hora del gasto. Y yo creo que, y ese es uno de los compromisos y preocupaciones de Hacienda, el gasto, ¿verdad? Este año teníamos el presupuesto por resultado que iba a ser un elemento fundamental para ir ordenando también el gasto público, lo tuvimos que suspender por la pandemia. Esperamos incorporarlo con plenitud en el próximo presupuesto. Y ahí tenemos todavía también mucho que hacer, ¿verdad? O sea, este proceso que estamos llevando adelante con la comisión bicameral de reforma del gasto, yo creo que puede ser eficiente si es que tomamos las medidas correctas y oportunas hacia la eficiencia. Cuando uno habla qué estado vos querés, si es un estado chico, un estado grande, yo no entro tanto a esa discusión, sino yo digo que nosotros necesitamos un estado eficiente y con eso vos vas a resolver muchos de los problemas. Ministro, ¿qué opinión le merece que en el Senado hayan aprobado que los gastos sociales estén dentro del presupuesto general de la Nación? Esto claramente tiene que ir todavía a la Cámara de Diputados, pero por lo menos se pasó una de las cámaras. Mira, yo tengo ahí una preocupación de que hoy esos gastos sociales estén o no estén en el Congreso sirven en mucho para la inversión pública. Esos gastos sociales van directamente a la inversión. Entonces, si el Congreso pudiera garantizar de que ese dinero va a ir directamente a la inversión pública y no para pagar gastos corrientes, entonces podría ser una salida. Pero hay que mirar también que las binacionales tienen proyectos ya aprobados a nivel binacional de ciertos proyectos de infraestructura importantes, por ejemplo el puente Carmelo Peralta, por decirte uno. Entonces hay que ver cómo va a afectar a eso, porque esas fueron decisiones binacionales, ¿verdad? Pero en definitiva esa es la herramienta que tienen las binacionales a disposición del Estado, van exclusivamente a la inversión. Entonces yo no quisiera perder eso. Bueno, vamos a cerrar acá con el ministro, siempre quedan pendientes temas. Una cuestión más, esa posibilidad de endeudamiento de Itaipú para que se puedan conseguir algún tipo de dinero, ¿eso no avanzó, ministro? No avanzó. Es una alternativa que se tiene, pero yo entiendo que hay que mirarla en su conjunto con el anexo C, a la hora de sentarnos a hablar con ellos para ver qué función le vamos a dar a Itaipú como activo una vez que la deuda esté toda pagada. Ahí va a haber un flujo importante. Yo siempre hablo de que tal vez una de las ideas que podamos tener es asegurar ese flujo en alguna medida para generar un fondo de desarrollo para cada parte. Y va a depender mucho de eso, ¿verdad? Va a depender mucho de cómo nos sentamos a la hora de negociar. Y ahí va a también depender mucho qué estamos haciendo hoy, ¿verdad? Si los brasileños ven que nosotros entendemos que Itaipú es nuestra nomás y que las leyes pueden cambiar los tratados, vamos a tener solamente un problema más difícil de explicar día a día. Ministro, muchísimas gracias por compartir con La Lupa, con Telefuturo esta mañana. Que tenga lindo domingo. Gracias a ustedes por la invitación, un gusto. Adiós.